Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Kevin Satencia y hoy voy a presentar la línea de tiempo titulada Evolución de la política en el marco de la educación inclusiva en Colombia y el contexto internacional en los años de 1940 hasta 2025. Este trabajo tiene como propósito analizar cómo las políticas internacionales y la legislación colombiana han transformado el concepto de educación inclusiva a lo largo de las décadas, desde los años 40 hasta la actualidad. A lo largo de este recorrido veremos cómo la inclusión ha pasado de centrarse en la discapacidad, que es uno de los temas importantes en esta línea de tiempo, a convertirse en un principio de equidad, diversidad y derecho humano fundamental. Cuando hablamos de educación inclusiva nos referimos a garantizar que todas las personas, sin importar su condición física, social, cultural o económica, tengan acceso y participación efectiva en el sistema educativo. También es importante analizar su evolución. Es importante porque nos permite comprender cómo el pensamiento educativo y los marcos legales han ido ampliando el significado de inclusión. En este recorrido veremos cómo la comunidad internacional, especialmente la UNESCO y la ONU, han influido directamente en la creación de leyes y políticas en Colombia, impulsando un sistema más justo y equitativo para todos los estudiantes. Comenzamos hablando en los años de 1940 a 1950, cuando el mundo recién salía de la Segunda Guerra Mundial. Lo que es en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoció por primera vez que la educación es un derecho fundamental para todos los seres humanos. Este fue el punto de partida para que la inclusión empezara a considerarse un principio global. Durante las décadas, durante las décadas de 1960 a 1970, la UNESCO impulsó políticas de educación universal y acceso básico para todos los niños, promoviendo la idea de que la escuela debía acoger a todos, sin discriminación. En Colombia, cuando todavía no existían leyes específicas de inclusión, se empezaron a desarrollar planes educativos orientados a la cobertura y al acceso a la educación básica, inspirados en esos movimientos internacionales. En esta etapa la palabra inclusión todavía no se usaba como hoy, pero se hablaba de universalización de la educación, lo que fue la semilla de lo que después llamamos educación inclusiva. En los años 80, la comunidad internacional dio un paso clave con la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, que reafirmó que todos los niños tienen derecho a una educación que desarrolle al máximo sus capacidades. En Colombia esta visión se fortaleció con la Constitución Política de 1991, que reconoce la educación como un derecho fundamental y un servicio público, con función social, que es lo más importante. Luego, en 1994, se expidió la Ley General de Educación, que es la que hoy conocemos como la Ley 115, que establece que el sistema educativo debe atender a las personas con limitaciones o con capacidades excepcionales. Poco después, la Ley 361 de 1997 estableció mecanismos de integración social para las personas con discapacidad, promoviendo su acceso al trabajo, la salud y, por supuesto, la educación. Cuando hablamos de 1990, a nivel internacional, también en 1994, se aprobó la Declaración de Salamanca, o como se le conoce como la Conferencia de Salamanca 1994, uno de los documentos más importantes en la historia de la educación inclusiva. Esta declaración propuso que las escuelas fueran espacios abiertos a la diversidad donde los estudiantes con y sin discapacidad aprendieran juntos. En esta década el lenguaje cambia, dejamos de hablar solo de discapacidad y comenzamos a hablar de inclusión educativa.
En los años 2000 a 2010, el tema de la inclusión se consolidó en todo el mundo. En el año 2010, durante el Foro Mundial de Educación Dakar del año correspondiente, los países firmaron el compromiso de lograr una educación para todos antes de 2015. Se promovió la idea de que no bastaba con matricular a los niños en la escuela, sino que debían permanecer, aprender y sentirse parte del sistema educativo. Luego, en lo que es el año 2006, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, la CRPD, estableció en su artículo 24 que los estados deben garantizar una educación inclusiva en todos los niveles. En Colombia se empezó, hablando ya más específicamente del 2010, a implementar esta visión a través del programa del Ministerio de Educación que buscaban adaptar los currículos, capacitar docentes y eliminar barreras de acceso. Estas acciones complementarias Estas acciones complementaron la Ley 361 de 1997, que seguía vigente y prepararon el camino para la Ley 1718 de 2013, que vendría a fortalecer el marco legal, básicamente, en otras palabras, garantizar derechos de personas con discapacidad, políticas educativas inclusivas en todos los niveles y con su respectiva ancla histórica adicional, que es el enfoque en derechos humanos y sostenibilidad. En los años 2020 hasta nuestra actualidad, que es el año 2025, la inclusión ha adquirido un enfoque mucho más amplio. En el 2015, por ejemplo, con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 estableció la meta de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos. En Colombia, la Ley 1718 que hablé anteriormente, de 2013, ya venía reforzando esta visión en lo que era el año 2010 a 2013, asegurando que las entidades educativas adopten medidas de accesibilidad, ajustes razonables y apoyos pedagógicos para estudiantes con discapacidad. Sin embargo, a partir del año 2020, la pandemia del COVID-19 marcó un punto de inflexión. Las escuelas tuvieron que adaptarse a entornos virtuales y eso reveló nuevas formas de exclusión. La brecha digital, la falta de conectividad y las desigualdades tecnológicas. A raíz de esto, el Ministerio de Educación Nacional impulsó nuevas políticas de inclusión digital, promoviendo el acceso a dispositivos, conectividad y formación docente en entornos virtuales accesibles. A mí, por ejemplo, yo tuve básicamente formación docente, diferentes capacitaciones para manejar aulas virtuales como Teams, como Meet y entre otras, que me permitieran tener buena conectividad para tener un grupo entre 40 a 45 estudiantes semanalmente. Para mí eso fue realmente una situación muy complicada. En conclusión, la evolución de la política educativa inclusiva muestra un avance constante desde 1948 hasta el día de hoy, que es 2025. Pasamos de una educación limitada a ciertos grupos, claramente, a un modelo que busca incluir y valorar la diversidad como una fortaleza. En Colombia, leyes como la Constitución de 1991, que hablé anteriormente, la Ley 115 de 1994, la Ley 361 de 1997 y la Ley 1618 de 2013 reflejan ese compromiso con los derechos humanos, la equidad y la justicia educativa. Sin embargo, aún existen desafíos, ¿no? Garantizar los recursos es un desafío realmente muy grande. Formar docentes en atención a la diversidad y cerrar las brechas tecnológicas.
Personalmente considero que la educación inclusiva significa reconocer el valor o reconocer el valor de cada persona, entender que todos aprendemos de manera diferente y que la escuela debe ser un espacio donde todos podamos crecer, aprender y sentirnos parte. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, profe, por escucharme, por permitirme este espacio. Que tengan una excelente tarde.